Fyodor nació en el año de 1821 en Rusia, en la Rusia zarista. Era hijo de una familia adinerada, una familia con muy buena posición social, una madre que le daba mucha ternura, una madre que era la que cobijaba a él y a sus hermanos, y un padre muy duro, un padre que trataba a sus hijos como trataba, quiero decir, a sus siervos, a la servidumbre. Los trataba con mano dura, fuerte, con palabras despóticas, con mucha violencia cargada en la parte psicológica, en la parte verbal y, ¿por qué no?, quizás también en la parte física. Era un hombre muy fuerte, muy duro, al que Dostoyevsky prácticamente llegó en un momento a odiar y a temer. A temprana edad, en su adolescencia, su madre muere de tuberculosis y con eso cambia la vida de Dostoyevsky. Su padre, que ya era un hombre violento de por sí, pierde el rumbo y se vuelve mucho más violento. El sueño de Dostoyevsky era escribir, interpretar, eh, dar lo mejor de sí a través de la escritura, pero su padre quería que estudiara ingeniería. Es así como Fyodor va a estudiar ingeniería. Obviamente no se oponía al padre, eh, todos acataban las reglas al igual que sus siervos, y es así como Fyodor se va a la universidad y al cabo de un tiempo le llega la noticia de que su padre ha sido asesinado. Los siervos, es decir, la servidumbre en una de sus propiedades, lo acorraló y fue ejecutado, asesinaron. Esto obviamente cambió drásticamente la visión de Fyodor Dostoyevsky sobre la vida, pero también sintió una culpa porque él pensaba con tanto odio o con tanta rabia acerca de su padre que se sintió culpable de lo que le había pasado. Bien, el gran Fyodor pasa a ver que la vida es, eh, se puede ir en cualquier momento, que hoy estamos y mañana no, al igual que la familia, y hay un cambio radical en él. Bueno, esto lo hace ver cómo vivía la servidumbre, cómo vivían los serbios, los siervos, no los serbios, los siervos en esa Rusia zarista, cómo sufrían y cómo sentían, cómo vivían en las pensiones, cómo era el hedor, el olor, cómo era el maltrato, cómo era la comida. Y lo hace tener una visión totalmente distinta a lo que era la vida. Recordemos que el gran Fyodor Dostoyevsky viene de una familia pudiente, como lo vengo diciendo, y cuando se enfrenta a esa realidad de cómo viven en San Petersburgo, que cómo viven en la Rusia zarista, las clases más desposeídas, las clases más maltratadas de la sociedad, hay una profunda reflexión en él. Pero a su vez sucede un hecho muy importante y es que estamos hablando de la mitad del siglo XIX, 1800, entre 1830 y 1850, todavía hay coletazos de la revolución industrial, esa revolución industrial que cambió al mundo y que obviamente estaba fuerte en Europa. Las personas salen de los campos, se van a las ciudades en busca de mejor vida, por el desarrollo, los campos son abandonados, la industria textil, la industria con las herramientas de tecnología de la época empieza a desarrollarse y obviamente empieza una escasez de mano de obra, empieza una situación muy compleja para las clases desposeídas. Y Fyodor ve cómo vivían sus siervos, los siervos de su padre, cómo vivían en la Rusia zarista y como él y muchos jóvenes intelectuales de ese tiempo empiezan a asistir a las reuniones de los primeros socialistas, pudiésemos decir, socialistas, anarquistas, que hablaban de algo que se llama la justicia social, de que existía la igualdad, de que era importante que las masas populares tuvieran acceso a la educación, a la salud, a buenos salarios, al igual que las clases altas. Y empieza Fyodor a asistir a ese tipo de reuniones. Y sale una de sus primeras novelas, que es Pobre gente. En algunas traducciones dice Pobres gentes. Y acá interpreta Fyodor. Yo voy a tratar de ir mezclando la vida y la obra de Fyodor Dostoyevsky,
para ir comprendiendo varias partes. En esta primera novela, algunos intelectuales de la época le dicen a Dostoyevsky, bueno, esta es la primera gran novela social, si no es el mundo, por lo menos de Rusia, le dicen grandes intelectuales. Y es una aproximación donde Dostoyevsky interpreta cómo vive, cómo siente, cómo piensa esa persona que vive en una pensión, esa persona que tiene a su vez un mundo muy complejo, pero a la vez nace el amor. Y ese amor que nace en... Recuerden suscribirse, muchachos, darle me gusta y compartir. Y Dostoyevsky habla de dos personas, dos parejas muy pobres, pobres económicamente, pobres materialmente, pero que sienten amor, ¿no? Que sienten amor a pesar de todas esas vicisitudes y todo lo oscuro que se pudiese ver en el panorama. Eso lo hace interpretando lo que ve a su alrededor. Bien, esa gran obra lo acerca a muchos temas sociales porque los está viviendo, porque los está viendo. En esas reuniones socialistas, donde asiste Fyodor Dostoyevsky, pasan a ser proscritas. El zar ruso, ve en ello que pueden boicotear la realeza, que pueden suceder hechos con lo que el zar no está de acuerdo, y empieza a perseguir a las personas que asisten a esas reuniones, a condenarlos, a ejecutarlos, a enviarlos a las cárceles, y Fyodor cae detenido, junto con grandes intelectuales. Pero antes de seguir ahí, hago una pausa, muchachos, para decirle que se suscriban, darle me gusta y compartir. Y bueno, él también, Dostoyevsky, escribe antes de ir a la cárcel una novela que se llamó El Doble, ¿no? Donde habla de un hombre con mucho poder, o cómo el poder te absorbe, o cómo puedes sacar lo peor de ti, y varias realidades que vivía la Rusia zarista, o que vive también cualquier ser humano complejo. Bien, cuando cae preso, Dostoyevsky pasa aproximadamente unos 4 meses en prisión y llega la orden de que va a ser ejecutado, él y sus compañeros. Y pasa algo que absolutamente algo trascendental. Por eso Fyodor Dostoyevsky es un hombre que vivió, padeció a los cielos, bajó a los infiernos y fue mucho más allá y comprendió muchas etapas. Por eso su obra es tan interesante y atrapa cuando empezamos a leerla. El hombre está preso, pasa 4 meses, mandan la orden de ejecución y en el día, en el minuto en que va a ser ejecutado, ponen a 3 de sus compañeros en el paredón, en la parte de madera que usaban los rusos en ese tiempo, esa especie de pared. Cuando van a fusilarlo, pasan 3 compañeros, él se abraza con los amigos, ya sabe que va a morir, y llega un carruaje con una orden del zar, donde indica que se suspende la ejecución. Imagínense, Fyodor Dostoyevsky, siglo XIX, a punto, a 5 o 6 minutos de ser fusilado, llega una orden del zar, donde dice, no se fusila a nadie, volvió a nacer, pero fueron condenados a Siberia. Esto le dio a Dostoyevsky una razón de vida y le escribiría a su hermano Mijael, un hermano que él amó con toda el alma, que él se arrepentía de todo lo que había hecho anteriormente, del ocio y del tiempo malgastado. Y de que ahora, a pesar de que iba a ir a Siberia, tenía la oportunidad de vivir. Estamos viendo cómo pudo haber nacido en Dostoyevsky otro tipo de sentimiento, pero vino una iluminación de amor a la vida, que a pesar de ir a Siberia, si Siberia hoy en día, imagínate lo frío, lo inhóspito que es, imagínate en el siglo XIX, ¿no? Que ya vamos a ver y entrar en esa etapa. Dostoyevsky se va a Siberia, va condenado, pasa 4 años en Siberia. Y en estos 4 años, Dostoyevsky ve, descrito por él mismo, a hombres buenos que se vuelven malos, a hombres malos que se vuelven buenos, a hombres débiles que se vuelven fuertes y a hombres con ética y moral que se vuelven nada. Y esto lo vive porque va a unas cárceles en condiciones, describe el que peor,
que un animal, hedor, hambre, moribundos, violencia. Ve todos los errores y horrores que puedan existir en el ser humano, los ve Dostoyevsky en Siberia. En esta etapa en Siberia, diría Dostoyevsky, que vería hombres rectos del ejército ruso, militares que llegaban a cumplir servicio con buena disposición, y que el ocio y el poder los volvían tan, tan ciegos que empezaban a cometer actos inimaginables. Y ahí llega una conclusión, Dostoyevsky, que el hombre no puede tener tanto poder, porque al darle tanto poder empieza a hacer cosas que no son justas o empieza a buscar, a tener mucho ocio y a perder el ritmo. Bueno, lo podemos comparar con los momentos de la actualidad en el mundo y del pasado. Es decir, que Dostoyevsky estaba, pudiésemos decir, adelantado 150 años y por supuesto el pueblo ruso lo consideraba un profeta y vaya qué profeta para asistir a eso. También vio que en el peor de los hombres, cuando esos hombres le compartían o podían hacer algún acto o gesto bueno, Dostoyevsky llegó a la conclusión de que en todo hombre, hasta por muy malo que fuera, podía ser un buen hombre, podía haber un gesto bueno. Eso lo aprendió en Siberia y ahí, en esa cárcel, en esos 4 años de meditación, en esos 4 años de reflexión, de pasar de todo, Dostoyevsky se une al cristianismo, se acerca un poco más al cristianismo. En esa etapa, Dostoyevsky hay muchas cartas que enviaba a su hermano, hay mucha información referente a ello, donde habla de la importancia de creer en algo, de buscar algo y por supuesto, de tener esa importancia. Hay un dato que hicieron en la Segunda Guerra Mundial y que Dostoyevsky explicó en una carta a su hermano. Hablar de Dostoyevsky nos llevaría muchos videos. Yo voy a tratar de resumir por cuestión de tiempo, pero algo muy importante, Dostoyevsky decía que veía a veces los rusos allá en Siberia colocaban a los presos a llevar piedras de un lugar al otro todo el día, sin ningún sentido. Y ahí decía Dostoyevsky, bueno, esto es mejor morir, es mejor que te fusilen, hacer esto todo el día, porque hacer algo que no tiene sentido ni lógica es no vivir. Los alemanes 50 años, 100 años, 80 años después lo harían en los campos de, del holocausto, ¿no? Colocaban, hay prisioneros de guerra judíos que decían que llevaban arena de un lugar al otro sin ningún sentido. Y ellos interpretaban y decían que preferían morir electrocutados o ejecutados que seguir haciendo eso en algo que no tenía sentido. Era más o menos la guerra psicológica, la guerra de que el que está arriba, del que tiene poder, puede hacer contigo lo que sea y que pierdas todo tipo de dignidad humana. Bien, posterior a esto, Dostoyevsky sale en 4 años de la cárcel de Siberia, pero no es totalmente libre. Tiene que pasar 6 años en el ejército ruso cumpliendo servicio. Y en este servicio, Dostoyevsky, cuando llega a pagar servicio, le envía una carta a Mijael, otra de las grandes cartas que le envía a su hermano, a su confidente, y le dice que a pesar de estar pagando servicio, a pesar de venir de Siberia, Dostoyevsky dice, se siente feliz porque es una parte del sufrimiento, todo ser humano tiene que sufrir y bueno, eso puede ser una parte de lavar sus pecados y de que hay que creer y hay que seguir amando la vida, ¿no? Vean el carácter que tenía Dostoyevsky. Bueno, en esos años de guerra ve de todo, ¿no? De pagar servicio. Pero vamos ahora a la obra. Hay un antes y un después de Fyodor Dostoyevsky. Obviamente un antes y un después. En el después vienen grandes obras como Crimen y Castigo, como su última obra, como los hermanos Karamazov, eh, El jugador, La sumisa, entre otras, pero viene con una prosa, con una narrativa que viene a desgarrar el alma. Cuando lees Crimen y Castigo, vas a ver moral, ética. Siempre en la obra de Dostoyevsky vas a ver la fe, algo teológico, religioso, ¿no? Y vemos
cómo en Crimen y Castigo, cuando lees cualquier obra de Dostoyevsky, pero cuando leemos Crimen y Castigo, eh, la interpretación de la psiqui, las preguntas que se hace un individuo, las mismas respuestas, es como si te estuvieras viendo en cualquier obra de Dostoyevsky, quiero decir, a cualquier ser humano, ¿no? Explicando, analizando. Narra la psique de un individuo que se cree superior, que tiene un tipo de moral y ética y decide quién debería vivir o quién no quería vivir, o por qué él sí y los demás no, en ese crimen que hace Rodian a dos mujeres, y empieza un análisis y psicoanálisis, y vemos cómo también en esa obra de Crimen y Castigo, Fyodor demuestra que las personas que socialmente, en este caso, muchachas que han tenido que ir a prostituirse, cómo se pueden conseguir más moral en ese tipo de individuos, en esas personas, que en otros que tienen el poder, ostentan el poder o tienen supuestamente una moral comprobada. Y vemos cómo hay un diálogo al final de la obra, o antes que termine la obra, y es que Rodian es enviado a Siberia en esta obra, y se enamora de Sonia, una muchacha que por situación económica tiene que prostituirse, pero ella le lee un pasaje de Lázaro donde éste llora completamente, un pasaje de la Biblia, y Rodia se entrega a las autoridades, diciendo que bueno, que sí que es el asesino de esas dos mujeres, lo mandan a Siberia, cumple su condena y su novia lo sigue, ese amor que Sonia lo lleva a acompañarlo hasta Siberia. Un poco después de la etapa de Siberia, en todas las novelas de Fyodor vas a encontrar un poco de sus amores, un poco de lo que él vivió y de lo que él conoció de primera fuente, porque no es un autor que le dijeron, que le contaron, que leyó, no es un autor que lo vivió en carne propia estar en las mieles de arriba, en las mazmorras de abajo, en el centro y en todas partes. Perdió todo, se levantó y volvió. Y escribió una obra que se llamó El jugador, en algunas personas o en algunos países se coloca como el ludópata. Y esta obra la estudió mucho Freud, sobre las adicciones. Eh, dentro de los... Fyodor fue un hombre que amó a tres mujeres y quedó en la completa ruina. Y entonces él iba a buscar en los casinos de Alemania fortuna. Nunca la consiguió, perdía todo. Él perdía todo. Y se enamoró de una mujer, él tuvo tres esposas aproximadamente, si no me equivoco. Y bueno, la primera esposa murió de tuberculosis. Luego se enamora de Polonia. Y Polonia quería cosas buenas, Polonia quería un hombre que la sustentara. Y bueno, vio Fyodor que en los casinos él iba a poder buscar fortuna, y describe en el jugador, en esta obra, cómo se siente la persona que juega, cómo siente a pesar de haber ganado y quiere más, y hace una interpretación de la psique, de qué es la adicción, de qué es el juego, de qué es querer más, de qué es la ambición, tan fuerte que luego, años después, filósofos, psicólogos, principios del siglo XX, empiezan a estudiar la obra de Fyodor porque habla de la psiqui y era prácticamente lo que él vivía, lo que él vivió. Él perdió todo, inclusive hay una parte de su biografía, hay muchas biografías de Fyodor, pero donde él a su tercera esposa le quita las cosas para ir a empeñar, ir a jugar. Un día, esto le sucede solo a uno de los grandes, él se da cuenta y dice, oye, no voy a hacer nunca fortuna con mis obras, con el juego, con sus... Esto no me va a llevar a nada. Es una revelación que él siente. Siempre tuvo un acercamiento religioso después, sobre todo de Siberia, un poco, quizás un poco medio ateo al principio de sus años de juventud, pero vuelve a creer porque dice, hay que creer en algo, hay que buscar algo porque es lo que nos mantiene vivo y bueno, las cosas que nos pasan mal es para liberar algún pecado o algo parecido, para purgar nuestras malas acciones, es lo que piensa. Bueno, y Fyodor dice, bueno, la mejor manera de mantener a mi esposa
es hacer lo único que yo sé hacer, escribir. Y empieza a escribir frenéticamente, le pagan 2 rublos por cada hoja y por eso se dice pues que las obras, todas las obras de Fyodor son demasiado extensas porque a más hojas, más rublos. Y empieza, aparte de ello, a asumir unas deudas, muere su hermano Mijael y asume las deudas de su hermano, de la familia y obviamente lo lleva a la bancarrota, lo lleva a seguir jugando, pero él sale del juego, ¿no? Nunca se recuperó de tal sentido, pero sale, logra salir del juego e inicia a escribir más. Y afortunadamente, para el bien de la humanidad, para el bien de, del mundo, inclusive de la filosofía, de la psicología, de la literatura rusa y universal, Fyodor se dedica a escribir frenéticamente y deja una gran obra para la humanidad. Por eso se dice que hay que leer las obras del antes y del después del Fyodor Dostoyevsky para entenderlos, también comprender su vida, pero sobre todo saber que fue un personaje que lo que escribió, lo vivió, lo padeció, lo conoció y lo comprendió. Por eso la obra de Fyodor Dostoyevsky es de abismo, de oscuridad, de iluminación y de redención. Eso está impregnado en toda su obra y sobre todo cuando uno lee la obra de Fyodor, que ha sobrevivido a 150 años, la podemos, depende de la situación de cada individuo, o de cada sociedad, uno la puede adaptar a nuestro mundo actual, ¿no? Con la tecnología, con lo que está pasando en el mundo, y puede irla relacionando. Porque hay muchos autores, pero es Dostoyevsky el que logra, eh, uno de los autores que logra comprender, interpretar, sin quererlo o queriendo, la psiquis del ser humano, lo que piensa, lo que padece, lo que cree el pueblo llano, lo que siente el individuo como tal. Y esto lo logra Fyodor Dostoyevsky, por eso es uno de los grandes hombres que trascendió a su tiempo y que, por fortuna para él, a diferencia de muchos otros escritores, él murió sabiendo que era un hombre que su obra trascendió en el momento, fue un hombre valorado. En los últimos años de su vida, el pueblo ruso lo veía como un profeta, lo veían en la calle y se quitaban el sombrero, ¿no? Para hacerle el saludo de respeto, escuchaban sus opiniones. De hecho, el mismo Fyodor Dostoyevsky se creía un poco profeta, ¿no? Es un personaje muy complejo, la vida y obra de Dostoyevsky es muy compleja, pero trascendió en el tiempo, trascendió en la vida y nos deja muchas enseñanzas, muchas interpretaciones. Y ya vemos pues que filósofos y grandes mentes como Freud, entre otros, basan y estudian muchas obras gracias a la obra que dejó Fyodor Dostoyevsky y después muchos escritores pues, que siguieron. En los últimos años de vida, él siempre andaba buscando la gran novela rusa, ¿no? Y su última novela, 2 meses, él percibe que va a morir, bueno, es lo que dicen lo que dicen sus memorias, él percibe que va a morir y meses antes empieza a escribir su última gran novela, Los hermanos Karamazov, y busca interpretar el alma rusa como de decir, este no es el camino, este es el camino por donde debemos ir. Y en los últimos años de su vida, bueno, unos días antes de su muerte, le pide a su esposa pues, que le lea pasajes de la Biblia. Y así murió Dostoyevsky, muy valorado en vida, los últimos 20 años, muy respetado, y así que tuvo esa gran fortuna, cosa que quizás muchos grandes escritores de otros tiempos no fueron valorados ni respetados. En un momento determinado, Dostoyevsky sí supo que fue valorado y que su obra pues trascendió en su tiempo, quizás no imaginó que iba a trascender a lo que ha trascendido y nos va a seguir trascendiendo en las próximas generaciones, ¿no? Porque cada vez